Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En los últimos días y últimas semanas, uno de los temas de los cuales más se ha hablado en el mundo del fútbol es el escándalo sexual en el cual se encuentra envuelto Dani Alves. Un escándalo en el cual lo puede llegar a mantener en prisión durante mucho tiempo, que ahora vamos a volver a refrescar para el que no lo sepa. Y en base a esto se me ocurrió empezar a buscar también, porque no es el único futbolista brasileño, no es el único futbolista en general, pero vamos a hablar hoy en particular de los jugadores brasileños que se han visto envueltos también en escándalos sexuales. Y quiero puntualizar, desarrollar un poco cuál fue la situación en la cual estos jugadores estuvieron involucrados, grandes jugadores en algunos casos, y cómo la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, terminaron zafando de la misma manera. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. A ver, para el que no esté interiorizado respecto al tema de Dani Alves, les digo que hay un video en específico en el canal donde desarrollo con muchísima más profundidad el tema. Sin embargo, entiendo que quizás no tengan ganas de ir a ver el video, por lo cual haciendo un resumen rápido, Dani Alves al día de hoy se encuentra con prisión preventiva, al menos al momento de hacer el video, debido a que está acusado por una joven de Barcelona, de en un bar, más precisamente en la zona de los baños, de haber intentado violarla o más particularmente en este caso de haber consumado una violación. Obviamente un delito gravísimo que habrá que ver cómo lo terminan caratulando. Al día de hoy se habla de presunción de agresión sexual, lo cual obviamente podría llevar a Dani Alves, que ya ha sido rescindido por parte de su equipo. Pumas no va a seguir contando con él y habrá que ver si esto no termina siendo el fin de su carrera, un jugador que ya tiene 39 años, pero al margen de esto habrá que ver qué pasa con su vida personal fuera del futbolista, si se termina condenando a Dani Alves, si se lo termina encontrando culpable y a partir de ahí cuánto tiempo debería pasar en prisión si es que termina pasando. Porque como vamos a ver en todos los casos que vamos a repasar ahora, hay más de un jugador brasileño que ha sido acusado de algo bastante similar a lo que están acusando a Dani Alves e inclusive cuando los han encontrado culpables no han cumplido ni siquiera un día de condena. Así que vamos a empezar a repasar esos casos y hablar puntualmente de cada uno de esos jugadores. Sin duda cuando uno piensa en el estereotipo del futbolista brasileño, lo primero que se nos viene a la cabeza es en la gran habilidad que tienen para realizar regates, la facilidad que tienen para sacarse encima jugadores, la gran calidad que tienen sin ningún tipo de duda, los mejores o algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol han salido de Brasil, no por algo tienen 5 Copas del Mundo y son los máximos ganadores, pero creo que también vamos a coincidir que muchos cuando pensamos en el estereotipo de jugador brasileño, pensamos en este jugador brasileño que tiene debilidad por lo que es la noche y las salidas nocturnas. Hemos visto muchísimos casos y muchas historias de los grandes jugadores brasileños que han terminado desperdiciando su carrera siendo jóvenes. Hablemos de los casos de Ronaldinho, de Ronaldo, de Adriano, justamente porque se han perdido en la noche. Y menciono algunos de los mejores jugadores brasileños de la historia, pero le pasa a la gran mayoría. Hace poco leía también acerca de Alexandre Pato que contaba lo mismo, muy cercanos a lo que es la joda en la noche, muy cercano también a lo que son los excesos, inclusive en algunos casos a lo que son las drogas, las mujeres, que los terminan llevando a la perdición y que en muchos casos lo terminan involucrando en situaciones en las cuales no deberían estar involucrados. Uno de los grandes productos de la cantera brasileña que han salido en los últimos años y posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad es Neymar Jr. El futbolista con pasado en Santos, en el Barcelona, actualmente jugando en el Paris Saint-Germain, se ha convertido en la última década en lo que muchos creíamos iba a ser el gran sucesor de Cristiano Ronaldo y Messi. Sin embargo, más allá del gran talento que tiene dentro del campo de juego, ha tenido varias denuncias bastante heavy respecto a cosas similares a las cuales se lo acusan a Dani Alves. En el año 2019, una modelo presentó en Sao Paulo una denuncia contra la estrella de la Canariña, en la que se lo acusaba de haberla violado en un hotel de París. Neymar siempre se declaró inocente y reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la chica, pero siempre fueron de forma consentida.
La querella fue archivada por la justicia brasileña a petición de la fiscalía, que alegó falta de pruebas y algunas contradicciones en la versión de la supuesta víctima, quien incluso fue investigada por falsa denuncia y extorsión. También el atacante no es el único hecho del cual lo han vinculado de este estilo. En el año 2016 fue también acusado por una empleada de Nike a la que supuestamente intentó obligar también a mantener relaciones sexuales con él en un hotel de Nueva York después de lo que había sido un evento de la marca, donde habían presentado alguna indumentaria en la cual estaba vinculada a Neymar, inclusive en esa fiesta había estado Michael Jordan. Neymar evidentemente no terminó en la mejor situación, había consumido muchísimo alcohol, lo llevaron algunos empleados de Nike, dentro de ellos esta chica, a su hotel y aparentemente Neymar habría intentado tener relaciones con la chica, la misma se negó y la habría perseguido, inclusive desnudo, por el vestíbulo del hotel. Esto fue en el año 2016, pero se dio a conocer varios años más tarde. Ante el revuelo que terminó causando obviamente esta noticia, Nike anunció que ponía fin al contrato de patrocinio con el deportista, porque según la marca rechazó a cooperar en la investigación interna abierta para esclarecer los hechos, que también obviamente fueron negados por Neymar y después de su salida con Nike terminó formando por Puma. Obviamente dos situaciones muy puntuales en las cuales, como siempre, los jugadores niegan todo tipo de situación y lamentablemente no se termina nunca sabiendo realmente qué es lo que terminó ocurriendo. Pero sin duda uno de los casos más emblemáticos que hemos visto en los últimos años vinculado a un jugador brasileño en el cual inclusive terminó siendo condenado por un escándalo de este estilo fue lo que ocurrió con Robinho. Robinho fue un futbolista del cual se esperaba muchísimo respecto a él. Antes de Neymar posiblemente era del quien se hablaba como el gran sucesor de Pelé por lo que había mostrado de joven y sobre todo porque salía de Santos. Luego llegaría a Real Madrid donde no terminó de explotar como se esperaba y su carrera de a poco se fue apagando. Pasó por Manchester City, pasó por el Milan, luego volvería al fútbol de Brasil, se iría a jugar un tiempo a China, pasó por Turquía y desde el año 2020 no tiene equipo más allá de que no se encuentre oficialmente retirado. En el caso de Robinho fue sentenciado en el año 2017 a 9 años de prisión por un tribunal italiano por una supuesta participación en una violación colectiva a una joven de origen albanés de 23 años. El suceso habría ocurrido en el año 2013, o mejor dicho ocurrió porque esto fue probado y finalmente terminó siendo condenado, en una discoteca de Milán. Robinho asegura o aseguraba que era inocente y que el sexo que tuvo con esta chica era consentido. La condena fue confirmada por el Supremo de Italia hace más de un año y el gobierno de ese país solicitó su extradición, pero la constitución brasileña no permite extraditar a ciudadanos natos. No obstante, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para que el cumplimiento de la pena que tiene, esos 9 años, los termine cumpliendo en Brasil. Obviamente es una situación procesal complicada, pero en el caso puntual de Robinho ya se encuentra condenado. Simplemente hay que ver dónde termina cumpliendo, si alguna vez termina cumpliendo los años que debería cumplir de condena, pero es obviamente un caso que termina de reforzar todo esto de los grandes jugadores brasileños que no sé por qué se terminan perdiendo en la noche y terminan cometiendo delitos gravísimos, que son obviamente más que repudiables. También tenemos por ejemplo el caso de Cuca, que al día de hoy lo conocemos principalmente por su labor como entrenador, de muchos años dirigiendo en Brasil, y donde ha logrado varios títulos, quizás el más importante, la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en el año 2013. En su etapa como jugador, en ese momento jugando en Gremio, se vio envuelto en un escándalo por mantener actos sexuales con una menor de 13 años, junto con otros 3 compañeros de su equipo. Los hechos ocurrieron en Berna en el año 1987. Los jugadores implicados, dentro de ellos Cuca, estuvieron detenidos durante 30 días y tras el pago de una fianza fueron puestos en libertad condicional y terminaron volviendo a Brasil. 2 años más tarde, Cuca siempre negó obviamente la participación que había tenido, terminó siendo condenado a 15 meses de prisión. Sin embargo, jamás cumplió la pena ya que se encontraba prescripta. Otro jugador brasileño, mucho menos conocido que los que vengo mencionando, que también ha estado implicado en hechos de este tipo, es el caso de Brandao. Brandao es un delantero que jugó durante gran parte de su carrera en el Shakhtar Donetsk, que después durante varios años jugó en el fútbol francés y que fue procesado por un presunto delito de violación en el año 2011, a partir de la denuncia presentada por una joven de 24 años a la quien había conocido en una discoteca cerca de Marsella, en Francia. Él, en ese momento, al momento de ser denunciado, era futbolista del Olympique de Marsella y llegó a estar inclusive detenido por el caso y admitió haber mantenido relaciones sexuales con ella en su vehículo, pero negó, obviamente, que haya sido forzado. Siempre lo que dicen hasta el momento, lo que se condice con cada una de las declaraciones, inclusive si podemos ver las últimas de Dani Alves,
es que siempre ha sido consentido, siempre niegan la parte forzada, que es obviamente lo que termina cometiendo o no el delito. La justicia francesa termina archivando la denuncia un año más tarde, después de las contradicciones e incoherencias en el testimonio de la supuesta víctima. Y por último también podemos hablar del caso de Alessandro Falione Amantino, más conocido como Mancini. Mancini fue un volante que yo lo recuerdo mucho por su etapa en el fútbol italiano, primero en la Roma, luego en el Inter y finalmente en el Milan, que fue condenado en el año 2011 por un tribunal de Milán a 2 años y 8 meses de prisión por haber violado a una joven que conoció durante una fiesta justamente de un compatriota, y uno que ya hemos mencionado en estos videos, que es el caso de Ronaldinho. Las famosas fiestas que hacía Ronaldinho cuando estaba en Milán. Aparentemente este hecho, obviamente, de abuso sexual habría ocurrido durante una de esas noches. Según sostuvo la fiscalía, el exjugador de Inter y Roma se aprovechó del estado de embriaguez de la joven y la obligó a mantener relaciones sexuales en mantenidas ocasiones e inclusive le terminó provocando lesiones que sirvieron de prueba para terminar condenándolo en el año 2010. Mancini negó las acusaciones y aseguró que también todo lo que había ocurrido fue consensuado. Como dije al principio, no solamente ocurre con los jugadores brasileños, pero también es cierto que muchos de los jugadores brasileños, y muchos inclusive muy reconocidos, siempre han estado vinculados a escándalos de este tipo, no quizás a la gravedad de muchos de los que he mencionado acá, pero sí a fiestas de este estilo que terminan con muchos excesos y no terminan de la mejor manera. Espero que me dejen su opinión en los comentarios, que dejen su like, que se suscriban al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.